A raíz de los contenidos discutidos en este capítulo, queremos hacer un recordatorio de la línea de Salud Responde, asterisco 4141, línea de prevención del suicidio, que funciona a las 24 horas, disponible en caso de que lo requieran o una persona que tú conozcas. Te invitamos a contactar la línea de teléfono, a pedir ayuda y a preocuparte por tu salud mental. Bienvenidos a Cine Club. Cine Club es un podcast patrocinado por Cervecería Intrínsecal. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca nos iban a auspiciar. ¡Mira de quién te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¡Me voy a matar! Te perdiste que mientras sonaba esa música yo estaba bailando y después me puse a convulsionar. Todos se perdieron eso. Bueno, dijimos que este capítulo no era para hacer chiste y partimos con un chiste funable. Era necesario igual porque había que como que cortar la tensión, encuentro yo. Sí, tú dices que estaba muy espeso el ambiente. Puede ser, no sé. Hay que ver qué le vamos a poner como de bajada al nombre del capítulo. La mezcla quedó espesa. Sí, ya, oye, partamos entonces. Necesito que se apaguen las luces porque va a comenzar esta nueva función de Cine Club. Va a arrancar una nueva conversación de peliculitas. Esta vez vamos a conversar de una peliculita que es una que a mí me encanta. Yo convoqué a este panel. Película, como llamamos por ahí, que no es musical, son de música, no musicales. Y vamos con esto. Abrimos micrófono por acá. Juanca, en este lado. Mi nombre es Pablo MC y estoy aquí acompañando nuevamente para hablar de el cine y la música y el cine y la pena y la gran pena de la vida. ¿Y quién más está? Yo soy la Fran y como esta cosa tenía cosas de salud mental me chantaron en este panel. No, mentira. Me siento muy agradecida de haber sido invitada. Oye, si también estuviste en el otro musical, ¿qué te pasa? En el That Thing You Do. A ver, pero ¿sabes qué? A ver, ¿da risa o puede parecer chiste, pero no está tan alejada de la realidad? Francisca, ¿te gustan los musicales? Bueno, ¿te gustan las películas que tienen que ver con música? ¿Te gustan este tipo de... ¿te gustan los biopics? Y este ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta la fotografía en blanco y negro? Y además, sí. las temas de salud mental, o sea, eras la invitada perfecta, no es podíamos negarlo. Y Juanca un 7 y siempre que tenemos estos temas como menos en común, me impulsa a ver películas que a lo mejor yo no vería y lo agradezco mucho porque esta película me gustó un montón. Y yo creo que si no hubiera sido por esto no lo hubiera visto, porque no... Siempre veía incluso como el póster como del disco clásico como de Joy Division y yo no tenía idea qué era, ni de dónde salió. Y ahora sé, ahora puedo decir que sé y puedo hacerle mansplaining a hombres a raíz de eso. Gracias por darme esta herramienta. Ese símbolo que te lo vas a encontrar en muchas poleras o pósters, Sí. es un disco, o sea, es la carátula de un disco muy clásico, el primer disco de Joy Division, pero no es como la típica polera de Ramones o Iron Maiden que tú le puedes preguntar a alguien, oye, conocí un disco, ¿quiénes son los Ramones? Y no te van a contestar porque no saben, o sea, la pueden andar trayendo por moda. El que anda con esa polera es porque sabe con lo que anda. Sí, yo corro mucho con el No Pleasures que como que se ha ido memificando con el tiempo. Entonces sale la misma, pero abajo dice como escala de Richter. O son las líneas que hacen como otra forma y te hace referencia a otro grupo. Entonces hay como que el que lleva esa web en verdad sabe de lo que está hablando porque como que no soportó. ¿Por qué? Claro, ¿por qué esa imagen? Porque caché que a mí lo que me llamó mucho la atención, no creo que tenga que ver por eso, pero consideré que era curioso, es que ese tipo de líneas, así aplastadas y como tan juntas, a veces se parecen al trazado de un electroencefalograma, que es lo que uno usa para diagnosticar una epilepsia. Mira. Puede ser, mira, yo la verdad es que nunca he profundizado por eso y podríamos preguntar. Oye, pero nos adelantamos en varias cositas y creo que es importante mencionar de qué película vamos a hablar en este panel. Esta conversación se va a tratar... Megan 2. Megan. ¿Por qué ensuciamos las cosas? ¿Por qué ensuciamos esto? Megan 2, una gran película. Una gran película que estuvo en el ranking de mejores películas del año pasado de Cine Club.
Merecidamente, por supuesto. Oye, vamos a hablar de la película Control del año 2007, una película biográfica, pero no es la biografía de la banda Joy Division, es más que nada una biografía, un biopic de su líder y cantante Ian Curtis. Me imagino, Pablo, que tú, como siempre, llegas preparado acá, nos tienes una ficha técnica completa de la película y vamos a saber qué hay ahí detrás. Haré todo lo posible, amigo. Don Ian Curtis, el vocalista que es el protagonista de esta película que se llama Control, del año 2007, dirigida por don Anton Corbijn, dura 2 horas y 1 minuto, o como le gusta a mi amigo Juan Carlos en minutos, 121 minutos. Muy bien. Ian Curtis está representado por don Sam Riley en una gran actuación. Sam Riley se genera, se transforma en un Ian Curtis completamente creíble. Y a mí me llamó la atención, me costó identificarlo como de otras películas. Me costó ponerle cara comparado con otras cosas donde lo había visto. Sé que salió en Maléfica, por ejemplo. Él fue Mr. Darcy. Fue Mr. Darcy. Fue Mr. Darcy en Orgullo, Prejuicio y Zombies. Y Zombies. ¡Ah! ¡Uy! Sabía que algún lado me con sonaba. razón No, lo de verdad. Pero ¿sabéis dónde lo reconocí? Sale en On the Road, en la carretera, la película basada en el libro de Jack Kerouac. Ahí también aparece. Que es una buena película que también recomiendo. Por otro lado, el director es un director que tiene poquitas películas aparte de esta. Tiene una con el Philip Seymour Hoffman que me parece que es muy buena, que se llama A Most Wanted Man, del 2014. Oh, bueno, la he visto. Tiene otra que se llama The American, pero principalmente tiene películas basadas o relacionadas, o quizás no son películas, sino que son videos musicales o documentales que tienen que ver con la música. Ha hecho cosas con Depeche Mode, ha hecho cosas con Joy Division, ha hecho cosas con U2, con Coldplay. Es un tipo que está ligado completamente su obra audiovisual a la música, y aquí como que pareciera que combinara sus dos pasiones dentro de esta película Control, de este biopic. Y se nota que el tipo sabe, porque, bueno, como les dije, tenía experiencia trabajando con Joy Division, y aquí la estética de la banda entra, pero como que te absorbe, se te mete por los poros desde el minuto 1, partiendo porque tiene la misma cantidad de colores que tiene en la película que la portada del No Pleasures. Sí, es verdad. Anda por ahí. No sé si nombraste también dentro de esto mismo que puede ser que haya tenido un pequeño lapsus de desconexión, porque son las 8:30 de la noche y yo estoy post-turno, pero de cómo surge también como esta película, ¿a raíz de qué? ¿Cuál es el material? No, esta película está basada libremente, igual con hartos cambios, pero está basada en un libro que escribió Deborah Curtis, la esposa del fallecido, porque creo que terminó siendo esposa, la viuda, porque no se alcanzaron a divorciar, de don Ian Curtis. Ella escribió Spoiler un libro. alert. Ah, chuta. Ya, pero un spoiler es como que tiene como 40 años también. ¿Hay algún... Oye, en internet tiene que haber en algún lado como una definición de cuando el spoiler alert es justificado o no? Era una discusión de Reddit de esto. Claro. Puta, yo soy de los que no le importa la wea, pero así como que no soy... No, discúlpame, pero yo vi Seven y yo sabía el final y yo diría lo que fuera por ver Seven sin saber, weón. Yo diría lo que fuera. Lo vi con mi hermana, que es más chica, y entonces como que viví a través de ella la experiencia de como descubrir toda esta cagada. Pero bueno, como que me encantaría saber cómo es esa experiencia. Yo creo que si un plot twist es suficientemente bueno, va a funcionar igual, aunque lo sepáis. Pero bueno. O sea, sí, igual también pasa que, por ejemplo, esas películas como que son películas que tú vayas a ver de nuevo y las vayas a disfrutar y van a crecer, y es verdad, cuando la película es solo el plot twist, no, pero igual hay algo ahí como de... ¡Oh! Es verdad. Sí, bueno, lo conversamos en ese episodio de Seven. Seven tiene este componente de plot twist que es muy bueno, y que no es un plot twist, es una revelación final, ¿cachai? Heavy. Sí, es un desenlace dramático. Un desenlace dramático muy potente, pero una vez que lo sabes, no disminuye nada la calidad de la película. O sea, la segunda vez que lo vas a ver, la película va a ser igual de impactante, igual de potente, ¿cachai? No como otras películas, por ejemplo. Yo creo que... Sí, es verdad. Y aquí me voy a echar a varios... no, mejor no lo voy a decir. Hay películas que se arruinan. No lo voy...
no lo voy a decir porque sé que hay panel preparado para... Ah, ya, muy bien. Polémico. No saque los panes antes del horno. Está bien. Sí, por eso, Está mejor bien. Bueno, otro día lo conversamos. Igual yo creo que en este caso en particular no es un caso donde el No, plot sí. twist, entre comillas, sea relevante, porque creo que la película, ya vamos a hablar un poco de la foto y todas las decisiones como artísticas, pero tiene como un tono sombrío desde el principio porque estamos presenciando igual como Sí, el nacimiento de no. algo, pero igual un fallecimiento, o sea, se viene. No me güey, si Ian Curtis es como el tercer suicida más famoso del mundo, no, ya no. Sí. No se puede. Pero espérate. Top 10 5 suicidas del mundo. Chucha, no. Vayan a escuchar el capítulo de High Fidelity, por favor. Pero bueno, mira, lo que estaba diciendo entonces, está basada, el original screenwriter es la Deborah Curtis, porque ella escribió una especie de pic de su marido. Es su biografía, es su relación con él. Y en base a eso reformaron esto para centrarlo un poco más en Ian Curtis que en ella. Ella es productora en esta película, pero hay hartas libertades creativas con respecto también a cómo lo plasman. Y tomando un poco el punto de la portada, el dedo más rápido de nuestro buscó, y la portada de Unknown Pleasures hace relación a un pulsar, a las mediciones del movimiento de un pulsar en el espacio. Tiene muchas interpretaciones, lo han interpretado de muchas formas distintas de por qué podría haberlo visto y haberle interesado para ocuparlo como una portada, pero en verdad nunca quedó claro. Yo seguramente tenía que ver con la forma en que Joy Division trabajaba. Por ejemplo, en la misma película se habla que primero el grupo no se llamaba así, sino que se llamaba Varsovia, Warsaw. Y le cambiaron el nombre a Joy Division porque Joy Division era un prostíbulo al que iban tropas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí. Entonces, habían cosas que les interesaban, que les llamaban la atención y ellos la adoptaban como parte de su grupo. Esto del Pulsar es parte de ello, yo creo. Bueno, tanto como Ian Curtis como el resto de la banda no sé, le gustaba mucho leer, pero eran bien irreverentes y estaban como bien chatos de todo el tema de la Alemania nazi. De no poder hablar de la Alemania nazi, como que cada cosa que se decía tenía que hacerse con cuidado. Entonces, esta referencia al nazismo la usaban como de forma de reírse, ¿cachai? Así como de una especie de chiste interno. Entonces por eso siempre andaban buscando nombres que pudiesen tener alguna relación con eso y que de alguna forma cuando les preguntaran les tuvieran que contar el chiste, ¿cachai? Igual estamos hablando, claro, de una época de Europa, unos 40 años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces no había pasado tanto tiempo, no es como lo vemos ahora. Sí, no, eso igual es verdad. Entonces, es verdad. Son chistes que uno pensaría como que se pueden hacer ahora porque pasó suficientemente tiempo, pero igual atrevido tirar esa talla en ese minuto. Y creo que también nos habla como de una sensación de... A mí me llamó mucho la atención como, y me dieron más ganas como de adentrarme como en las letras del grupo, una sensación como de una relación extraña como con la sensibilidad, donde hay como una forma muy explícita de comunicarlo a través de lo que estáis diciendo, pero hay como un frontis muy frío. Me llamó la atención eso. ¿Cachai? Como que sentía que como que a través de la música o de la expresión dentro del escenario, del poder como escribir las letras que tenía, incluso las frases que decía al momento del personaje, conectaba con emocionalidad muy profunda, pero no la transmitía a través como de su fisicalidad, su cara, ¿cachai? Llora pocas veces, era muy curioso, su corporalidad también era extraña, como que siento que eso va un poco de la mano lo mismo, como querer ser como un poco desafiante. A lo mejor también tiene que ver con la música del momento, que yo siempre he encontrado muy intrigante. No digo que sea exclusivo, pero creo que son grupos musicales o son periodos musicales, ¿cachai? Como ahora, no sé, por la parte de los 90, ¿cachai? Nirvana, Linkin Park, que a veces tienen como una afluencia muy masculina, pero que yo he escuchado las letras y digo como, esta cuestión es muy potente emocionalmente, como que siento que de ahí viene como están canalizando toda esa emocionalidad a través de esta música, y siempre he encontrado interesante. El emo, sí, el emo, y el emo podéis rastrear sus raíces hasta cosas como Joy Division. Fácilmente, podéis seguir ese camino de migajas y llegar a Ian Curtis. Ya, es que, bueno, ahí hay un tema que es súper interesante y que la película lo empieza a plantear desde el principio. A ver, este es un biopic que no es desde los inicios de la infancia de Ian Curtis, ni tampoco de la banda, ni cómo se hicieron amigos, nada. De hecho, la película va pasando bien superficialmente por algunas de las cosas que tienen que ver con la relación, de cómo se forma la banda, cómo él se relaciona con su pareja, etc.
Pero hay un detalle importante que te va dando a entender de dónde vienen como sus influencias musicales y artísticas. Pero por pequeñas pildoritas que te va entregando la película, por un póster que hay pegado en su pieza, los libros Sí. que lee, ¿cachai? La música que va a escuchar, las bandas que va A ver en vivo. a ver en vivo, etcétera. Esa toma de los libros es muy buena, tiene buenos libros, tiene Naked Lunch, tiene Crash, ambas películas hechas por David Cronenberg. Algo ahí hay con el cuerpo, algo ahí hay como con esta cosa, como esa conexión mente-cuerpo. ¿Cachai? Entonces, esta película tiene esas cositas que te va tirando pildoritas de a poquito. O sea, la película tiene una forma bien documental, pero no explícita. No es que tenga un narrador contándote las cosas, pues va tomando elementos para irte metiendo en ese mundo. Y yo encuentro fascinante que no te cuenta explícitamente cómo es Ian Curtis, sino que como que te hace vivir con Ian Curtis. ¿Cachai? Sí. Como un espectador de su vida. Y eso es un acierto. Pero lo que iba a contar es el tema del punk, que es como la música que ellos están viviendo en ese momento. Porque es lo que está ahí. O sea, en esa época, en Manchester, bueno, en todo el Reino Unido, el punk era la música que le permitía a cualquier cabro, ¿cachai? Desahogarse y tener una banda musical. Y cualquiera podía ser músico. Porque era una cuestión como bien simple, una forma de expresión así como bien explosiva, radical y fácil, por decirlo de alguna Eso me forma. llamó mucho la atención, como que siento que a pesar de la disponibilidad como de medios de ahora, en ese minuto era una carrera casi como más aceptada y me hizo recordar como las conversaciones que tuvimos como con That Thing You Do, ¿cachai? Como los papás como que igual lo apoyaban a estos cabros, que ahora que uno pensaría mejor como hay más difusión, hay más capacidad de llegar, claro, a lo mejor también hay más oferta, pero en ese minuto es como, esto es una carrera a la que podemos llegar Es también. que si miráis en esta película igual podía entender algo que es súper importante. Allá en ese espacio, en ese Manchester, lo que había para hacer era ser un trabajador de fábrica, o nada, o desempleado. Entonces las otras alternativas eran todas estas cosas, ¿cachai? Que eran como más alternativas. Bueno, ¿y qué vino después del punk? ¿Cachai? Que fueron estos cabros que leían, que tenían referentes de autores filosóficos o novelistas que igual eran, por decirlo de alguna forma, más inteligentes. Pensaron, bueno, nosotros ya hicimos punk, ¿cachai? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos hacer que la música sea más interesante? No somos mejores músicos, pero sí podemos ponerle un poquito más de contenido. Y ahí aparece el post-punk. Cuando hablamos de post-punk, claro, el nombre es súper fácil de decir, es lo que viene después del punk. Pero para mí, post-punk tiene más que ver con la actitud de démosle una vuelta de tuerca a esta cosa, ¿cachai? Y pasemos a algo que es con un poquito más de contenido, un poquito más profundo, puede ser un poquito más emocional. Y si te fijáis en la historia de la música, aquí hay un quiebre. El punk es como tan estridente. Después, en esta conexión con este tipo de artistas, empieza a experimentarse, por ejemplo, con teclados, ¿cachai? Empieza a aparecer esta música electrónica combinada con el punk y pasamos a bandas que combinan estas cosas. O sea, podemos hacer el recorrido del punk y cómo pasamos del punk a que tuviéramos a New Order haciendo música electrónica de frentón. Aquí está este es como el eslabón perdido, ¿cachai? Joy Division. La categoría de post en la música es bien particular igual, porque claro, como que te lleva a ciertas ideas como de sintetizadores, de electronificar la música, por ejemplo, no sé, algo que me gusta a mí, el post-hardcore, es como, claro, hardcore, pero con más mesas de sonidos, con más sonido grabado, etcétera, etcétera, el post-grunge, pero también es bien contextual, como que no es igual para todos. Onda, lo que hace post al post-hardcore no es necesariamente lo mismo que hace post al post-punk. Entonces, en este sentido de la música de fines de los 70, de inicio de los 80, cae al clavo lo que venía explicando, de que como hay una búsqueda musical por parte de la banda, pero también hay una búsqueda conceptual que venía principalmente de la mano de Ian Curtis y de sus letras. Y obviamente no se puede olvidar todo el contexto y toda la referencia que ellos mismos hacen y el ambiente en el que se movían. Onda, Borso, la banda previa a Joy Division, se inspiró luego de ver a los Sex Pistols en vivo.
Sex Pistols, probablemente la banda más grande de punk de esa época y la banda más importante de punk salía de Inglaterra. Y estaban durante la misma toda la película, te mencionarán 5 o 6 veces a los Buzzcocks, que también es otra gran banda, otra histórica banda de punk de esos tiempos, que siguen girando hasta ahora, que vinieron a Chile el año pasado. Así que toda esa influencia está y es súper interesante. Ahora, en estos primeros minutos de película, esta primera media hora, que es justamente lo que estaba mencionando, de cómo te van mostrando quiénes son y sus influencias, yo encontré genial cómo te iban arrojando estas pildoritas de los artistas. Onda, cuando llegan y van a ver a David Bowie, weón. a Bowie y las arañas de Marte, yo encontré yo sé que el salto temporal, yo sé que el salto temporal que se pegaron tiene mucho que ver con lo que estabais contando, Pablo, pero esa escena de ir a ver a Bowie yo la encuentro formidable porque es la escena en que Ian Curtis se empieza a... No sé si se empieza a enamorar, como que empiezan a establecer su vínculo romántico, sí. ¿Cachai? Y no vemos el escenario, ¿cachai? No nos muestran nada y de hecho es como una toma bien cerrada, ni siquiera es que haya mucho público detrás de ellos, no estamos viendo nada, sabemos que ellos están en un local, está actuando David Bowie, ellos lo están viendo y están diciendo, nunca pensé que iba a hacer esta weá, nunca pensé que iba a ver a Bowie. Y se dan un beso, ¿cachai? Como es una declaración de intenciones de la película, porque claro, te vamos a llevar a ver al artista más camaleónico, más fundamental del siglo, de esa mitad del siglo en Inglaterra. Pero ¿de qué se trata la película? La película se trata de estas dos personas, ¿cachai? De estas dos personas, de esta persona en particular y cómo llegaron hasta aquí. Entonces te pone en el contexto y te muestra lo suficiente para saber por qué eso es importante, pero no te lo muestra. Sí, y hay un esa es una buena biopic que entiende como cuál es su sujeto y que al final eso hace la diferencia. Por eso yo creo que fue muy agradable de ver y te intriga mucho y te mete como en una cosa muy, muy, muy de nicho a lo mejor al momento, por lo menos para mí, que yo cachaba nada y Juan Carlos me mandó material y yo como que fui revisando, porque no pierde de foco como a sus protagonistas, a su historia. El contexto es importante, pero esto no tiene que ver como con distintos ganchos para que tú llegues a esto como por nostalgia, sino que tiene que ver con descubrir la vida de alguien que consideramos que es suficientemente interesante para contar. Y eso siempre encuentro yo que es una biopic que la logra. Mira, la biopic rasca, ¿qué hace? Coloca a Bowie, porque Bowie era una influencia de Ian Curtis, ¿cachai? Y pone un famoso y de coloca Bowie, el póster y la canción, ¿cachai? Y probablemente hubiese colocado una escena ahí. ¿Qué es lo que hace esta película? ¿Cachai? Y que para que lo entiendan los que ya la vieron y que la puedan ver a través de, por lo menos, de nuestros ojos, el personaje está enamorado de Bowie, quiere ser Bowie, se viste como Bowie, se pinta los ojos como Bowie y en 5 minutos vemos su transformación convirtiéndose en un artista, ¿cachai? Tratando de tener su propia identidad para formar una banda y hacer su música, hacer su arte, ¿cachai? Pudo haber sido Bowie, pudo haberse seguido vistiendo como Bowie, pudo haber hecho algo en ese sentido, a lo mejor hubiese salido algo genial, no tengo idea, porque la historia ya no fue así, pero la película es tan inteligente, pero es tan rápida, ¿cachai? Como que eso no te lo podéis perder, que te muestra ese cambio en 3 escenas. Yo encuentro formidable. Y creo que también tiene una cosa de la que pegan muchas biopic, es que te presentan a este como protagonista como un genio que surgió de la nada y que no tuvo, o sea, y que las influencias como que lo rozaron, pero que al final como que aparece fuera de contexto. Todo lo que hemos hablado ahora, del momento en el que aparece Joy Division, tiene que ver como con de dónde viene también, ¿cachai? Efectivamente son influencias para adelante y son como influencias muy importantes y como que cambian y son, a pesar de lo poco tiempo que estuvieron activos con Ian Curtis, marcaron un presente muy importante, se deben a la gente que vino antes, y creo que la forma en la que la película lo hizo fue súper respetuosa y súper como cuidadosa y cariñosa, desde como el cariño que Ian Curtis mismo tenía como a este tipo de cantantes, tanto así que la musicalización de la película parte es, y generalmente es en escenarios cuando actúa Joy Division, pero el resto son su propia influencia, es música de Bowie, música de Lou Reed, que hace como que aparecen como la musicalización de la película, porque al final eso era la música que está escuchando él. Creo que hay mucha humildad en ese sentido en la biopic, ¿cachai? No es como Bohemian Rhapsody,
¿cachai? Es como, estos fueron los primeros hueones que se le ocurrió hacer no sé qué. No, es como, esta gente, nosotros nos debemos a los que vinieron antes también, ¿cachai? Sí, no oye, es como que perdí además, genialidad por eso. y además, oye, está lleno de influencias que no están musicalizadas, están puestas en los pósters, ¿cachai? En los textitos cuando sacan los discos de vinilo y los muestran, ¿cachai? La película tiene un montón de información adicional que no está tan fácil de descifrar, pero que la voy a ver. O sea, vi un póster de Throbbing Gristle, compadre, una banda que solo me gusta a mí, industrial de la época de los 70. Y, weón, cuando lo vi la primera vez dije, weón, qué buena referencia se sacaron, weón, ¿cachai? La película tiene muchas cosas. Y cuando termina la película, no voy a decir que está escuchando un disco, que el disco es aparte de ser famoso, el disco fue más famoso porque era el disco que estaba escuchando este weón en ese momento, ¿cachai? Cuando habláis, Fran, del cariño con que la película está hecha, yo quiero contar dos cosas. La primera, está hecha por un compadre que fotografió a Joy Division, compartió con Joy Division, por lo tanto los conocía. Y él tenía como en su imaginario cómo era Joy Division a través de su fotografía. O sea, todo su catálogo fotográfico a él le daba una idea de cómo era la banda. ¿Cachai? Más allá de que obviamente la banda no es eso. Pero es como lo que nos pasa a nosotros. Nosotros conocemos bandas por sus videos, por sus fotografías, etc. Nosotros tenemos esa iconografía. Entonces, al hacer la película, él toma una decisión y que Pablo en algún momento hasta le complicó esta decisión. Que bueno, la película la vamos a filmar en color, pero la vamos a filtrar para que el color en blanco y negro dé el tono, ¿cachai? Del material fotográfico que yo tengo de ellos y es el que yo manejo y con el que he visto a la banda toda mi vida, ¿cachai? Y las que partes no es que son claras, blanco y negro, po, weón. claro, y las partes que son claras, ¿cachai? Las partes que son iluminadas, ¿cachai? Son como del mismo, como de la misma tripa de las que son nocturnas, de las que son como con más contraste, ¿cachai? Y hace ese juego de forma perfecta y por eso a mí me da esa sensación como de ser un biopic íntimo porque lo hace de esa forma, él lo declara, o sea, si tú lees o escuchas entrevistas de este compadre de por qué fue su decisión, efectivamente por eso, por lo que estoy diciendo, ¿cachai? No fue un cliché, ¿cachai? No fue un compadre que era externo y dijo, oye, sí que como las imágenes que yo conozco de Joy Division son en estos tonos, en estos colores, entonces yo voy a tratar de emularlo. No, era el mismo, ¿cachai? Entonces, no era que estaba imitando algo, él estaba haciendo algo que ya sabía hacer a la perfección. Dale, Pablo. Y es que hiciste un buen trabajo explicándolo porque no es fácil tratar de poner en palabras qué es lo que te genera esta escala de grises que utilizan para la película, porque no es que te metáis a Photoshop y le subáis el umbral a la chucha y le bajáis el contraste, cosas que te queden blancos y negros, y hay una escala de grises como acotada que te da cierta no necesariamente en el más sentido de la palabra, pero cierta monotonía en el ambiente de la película, ¿cachai? Como que podía estar viendo una escena en exterior, pueden estar volviendo de un carrete y la intensidad de la luz y la intensidad de la oscuridad no es muy distinta a cuando están en una escena en interior, conversando después de un concierto en la sala donde van ahí con las groupies, ¿cachai? Hay como cierta contención de la intensidad que uno podría ver en otras películas en blanco y negro que son utilizadas de una forma más que busca darte un estilo más intenso o más como espectacular. Aquí como que va para el otro lado la decisión. Y eso, si no tienes una noción de cómo era la estética de la banda, claro que te va a costar entenderlo. Porque es súper fácil, si venís desde afuera y no sabís, es súper fácil decir, chuta, pero qué aburrido la falta de colores. Aparte de que en la imagen, como mencionábamos antes de conversar, también, incluso si la película fuera colorada, eso da la impresión, si fuera coloreada, igual habrían pocos colores, porque eso es lo que te transmite a pesar del blanco y negro, ¿cachai? La ciudad industrial, los trabajos de esta gente, los escenarios que eligen para mostrarte son todos que pareciera que no fueran un tono ninguna... deprimente. Claro, Sí. y te lo transmite, pero es como una gota que te va cayendo encima una, otra vez, hasta que ya no podía evitarlo y
Y ahí tú tenés que decidir qué haces con eso que te está dando la película. Sí. A mí eso que dice Pablo me hizo mucho resonar un poco lo que estamos conversando en algún minuto, porque hay algo que igual es importante considerar, que creo yo que ese es interesante el ejercicio, porque Juanca viene un poco desde el gusto musical, y yo y Pablo venimos también como desde querer descubrir un poco esto, y con Pablo hablábamos antes de que a él le costó mucho como empatizar con el personaje, como realmente enganchar con él. Y yo le decía como que, creo que como que no sé si realmente empaticé con el personaje en sí mismo, pero creo que la forma en la que transmite la idea, hay una forma como de comunicar el hastío por el día a día, por el sufrimiento, por la rutina, por la dinámica que se vivía en ese momento, por el escape que era la música, pero que un escape donde al final, entre comillas, era un escape donde conectaba uno con la emoción y podía canalizarlo, pero no te hacía como desaparecer esa sensación de malestar. Y para mí me hizo como conectar un poco desde ese punto de vista de como ver cómo la sociedad y ver cómo el ambiente se relacionaba como que lo que estaba pasando contextualmente. Y por eso creo que la fotografía es demasiado eficiente y no solamente eficiente, sino que hermosa en comunicar esa sensación como de vacío, como de nada. Me recuerdo una parte donde bueno, la periodista, bueno, esta galla, la Bélgica, o sea, la belga, la Anika, que le pregunta, es chistosa igual esa parte de la entrevista, porque le hacen una pregunta súper profunda y estos güeyes son unos pendejos que responden puras weas. Yo encuentro que estaba preguntando puras weas también. También estaba preguntando weas, estoy muy de acuerdo. Porque era una groupie que veía un grupo de weones donde uno te tenía unas letras muy profundas, pero eran unos weones que querían ser un poco rockstar, ¿cachai? Y ella como que una presunción que yo creo que es un planteamiento muy femenino, ¿cachai? Como de ver como una representación de la sensibilidad de lo masculino y pensar que plantea la sensibilidad igual como la plantea una, ¿cachai? Así como tú, ¿qué pensáis del amor? Entonces, me gustó mucho esa escena, pero habla ella un poco y pregunta como ¿qué es lo más bello que han visto? ¿Cachai? Y ella dice como, lo que hacemos a veces es hermoso, pero a veces no también. Y creo que al mismo tiempo le entrega como una cosa bien cruda como al arte de él, pero también pero sin querer ser como esta cosa de que el artista sufrido es un artista más eficiente, ¿cachai? Es muy interesante la forma en la que lo transmite, porque siento que de verdad que no romantiza el proceso creativo de Curtis, por lo menos para mí que lo estoy conociendo más ahora, sino que me habla de como que esto era un poco una necesidad, ¿cachai? Sacarlo era una necesidad, tenía que salir. Pero a ver, analicemos, miremos un poquito para atrás y ahí voy a retomar el otro punto que quería decir. En la película de partida no se muestra el proceso creativo de Ian Curtis, se muestran así como pildoritas de cosas que hace cuando está componiendo una canción, de dónde proviene una idea, pero no hay un proceso creativo y no hay ¿cómo que se llama? Estos montajes que se hacen como para componer una canción, ¿no? Creo que hay un solo montaje que es como cuando él decide ser parte de la banda, ¿cachai? Y aparece caminando por la calle con este abrigo que dice Hate, que sería como el único, por decirlo así, como un montaje musical que está tratando de transmitir algo que tampoco es tanto. Pero la película no yo vuelvo a la frase, como que no nos está mostrando o nos está describiendo, nos está subrayando cómo era Ian Curtis, sino que nos está poniendo a convivir con él, ¿cachai? Y esa es una decisión creativa que yo encuentro que es bien importante entre la autora del libro, que es su esposa, su viuda, como dijo, nuevamente spoiler alert, y el guionista. Porque el libro original, que son las memorias de Debbie Curtis, obviamente es mucho más profundo, trata su relación y ella cuenta como todas las cosas que hacía Ian con ella, cómo la trataba, ¿cachai? Cómo era su relación con su amante, etc. Y eso es bastante profundo y eso en la película no está totalmente tratado. Por ejemplo, sabemos que Ian Curtis es súper machista. ¿Por qué? Por un par de frases, por un par de cosas, y lo vamos a subentender, pero la película no va a profundizar en que es machista, pero nosotros ya tenemos claro que es un hueón machista, ¿cachai? Es una decisión que toma la autora del libro con el guionista de mostrarnos que, mira, hazte tú tu opinión de cómo es este compadre, ¿cachai? Cómo escribe sus letras, hazte tú tu opinión de cómo era como artista, ¿Qué sufría, qué vivía con el tema de tener una enfermedad? Hazte tú esa opinión. Entonces, esa decisión creativa que creo que es una de las cosas más importantes, porque
haber llevado el libro como decisión a la película, creo que es mucho mejor como se hizo acá. Estoy de acuerdo, me gusta cómo lo ejemplificaste, porque creo que es verdad que te permite a ti, te da las herramientas para que tú tomes, tú te formes una opinión sobre por qué hacía lo que hacía. Lo único que no estoy de acuerdo es que con que no te muestra su proceso creativo. Yo creo que te lo muestra en la capacidad que puede mostrártelo. Estamos hablando de una persona que murió a los 22 años, 23 años. Sí, creo que yo estaba, perdón Pablo, sí, estoy de acuerdo. Creo que yo estoy pensando en que esto no es un proceso creativo como el de Bohemian Rhapsody, que te mostraban a los compadres componiendo, sí, y haciendo las canciones, oye, claro, ¿y esta idea qué te parece? Pero es que yo creo que eso no existía con Joy Division, pues no, era otro orden de cómo funcionaba. Entonces, si pensáis en el Ian Curtis como en su rol en la banda, ¿qué hacía principalmente? No era el músico, el lead musician, ¿cachai? No era el músico principal, no te hacía una línea sonora para la canción y no partía desde ahí. Su aporte venía más por ser el frontman, por ser la cara visible y por ser un letrista inspirado en base a lo que él podía componer. Entonces yo creo que esa faceta de letrista sí te la muestra. Acotado también, sí. Dentro de lo que puede ver en base a lo que seguramente veía su señora, probablemente, a lo poco que se sabía de eso, pero creo que sí te muestra el proceso creativo de Curtis. Pero sin romantizarlo tanto también, o sea, yo creo que te muestran esa parte como idealista, como que todos nos imaginamos del buen escribiendo la frase, ¿cachai? Sino que te muestra el contexto y te respeta como editor lo suficiente para entender que desde el contexto nace el arte, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Creo que es una forma más sutil. Onda, esa pequeña parte cuando está haciendo el título de She's Not Control y le agrega como la apóstrofe y la S, para mí yo encuentro que eso ya dice caleta, ¿cachai? De cómo escribía y de por qué escribía cómo escribía. Y después eso lo mezclan con, y aprovecho de mencionar ahora la cantidad de presentaciones y la cantidad de canciones que te meten en esta película. Lo encontré genial, bueno. Yo no esperaba que era como, no sé, como de repente me da la sensación de que como en las películas de Marvel hay como una regla de que cada ciertos minutos tienes que meterle un chiste, aquí como que cada 20 minutos te metían una presentación en vivo y una musicalización de algún buen tema de Joy Division, y eso me gustó mucho. Ya, oye, solamente para no perder a la gente que igual le interesa así como la linealidad de la historia o de lo que va pasando, bueno, partimos con este arco que tiene que ver con cómo se inicia la relación y bueno, y ahí hay una característica muy importante de Ian Curtis, es su impulsividad de hacer cosas literalmente sin pensar, de comerse a la mina de su amigo, después pedirle matrimonio y después decirle tengamos hijos. No, entonces la película tiene un arco amoroso así como de subida y caída que es muy fuerte. Y en este proceso, ¿cachai? Que nos van contando la historia de Ian y Debbie, vemos también el proceso paralelo de Ian entrando a la banda. Sí. ¿Cachai? Esas cosas hacen para mí que la película sea más rica, ¿cachai? Que no son como lo uno o lo otro, sino que mientras te está contando una historia va sucediendo lo otro y va calzando perfectamente, y cuando se meta a la banda, ¿cachai? Empieza a descubrir otras cosas, se le empieza a abrir el mundo, porque el mundo que él tenía en Manchester era diminuto, y él lo único que quería era salir de ahí, y se da cuenta que su esposa no quiere salir de ahí, ¿cachai? Entonces esas cosas van construyendo su personalidad. Al otro, sí. Sí, totalmente. Pero también es curioso porque hacia el final de la película se da cuenta que efectivamente tampoco quería salir de ahí, pero porque todo es más manejable y todo es más como tolerable y perceptible de una manera como más llevadera cuando es a esta pequeña escala, ¿cachai? Cuando todo se agranda, también se vuelve inmanejable. Eso yo lo encontré muy interesante porque hay una angustia igual de parte de él, ¿cachai? Que yo encontré muy curioso que esta biopic sobre como este frontman, ¿cachai? Que es un frontman muy distinto, que es muy curioso que su ídolo sea Bowie, porque es un frontman que está como todo incómodo y cagado de comodidad de estar parado ahí, ¿cachai? A diferencia de Bowie, que es como un desplante así como tan enérgico. Llega un punto en que dice como, no quiero tanto, yo quería una banda buena onda nomás, ¿cachai? Como una cosa como que y lo encontré muy, muy distinto, como muy sorprendente, y creo que también tiene que ver con esa misma como impulsividad de la que habláis tú, ¿cachai? Como de no darse cuenta realmente de como hasta dónde pueden llegar las cosas y las consecuencias que traen. Yo creo que
Yo creo que él iba como avión hasta que le detectaron. Hasta que lo diagnostican. Le diagnosticaron de epilepsia. Porque, pero yo creo que es una cosa puntual, tiene que ver con crecer también, porque eso fue una dificultad desde el punto de vista como de lo físico, que lo enfrentó con su mortalidad siendo muy chico, pero puede haber sido cualquier otro tipo como de dificultad, ¿cachai? O sea, tiene una hija también entre medio, creo que tiene cosas que lo amarran, tiene cosas que lo aterrizan y lo dejan, no le permiten ser tan volátil. Y siento que eso es como lo que lo hace como que calce un poco como con la dificultad del día a día. Aquí yo voy a sacar información que como que la estoy sacando de otro lado, porque la película igual encuentro que tiene algunos defectos que no los trata, porque hay cosas que no las trata bien y que yo las sé porque he visto más documentales, he leído algunas otras cosas. Por ejemplo, lo toca tangencialmente, pero de una forma así como de una imagen, una mirada. Ian Curtis está mirando a su hija y no se atreve a tomarla en brazos, ¿cachai? Pero no hay una explicación. Como que nosotros tenemos que interpretarla. Y básicamente lo que le pasaba a Ian Curtis, contado por otros miembros de la banda, él no la quería tomar en brazos cuando ya estaba diagnosticado de epilepsia porque no quería que se le cayera. Entonces él puso un muro y no trató con su hija nunca más. ¿Cachai? Él puso un muro en su relación. No, o sea, no solamente porque está bien, no la tomé en brazos, pero podía hacer otras cosas. No hacía nada. Pero es que bueno, llegaba a la casa después de gira, la miraba y ni sonreía. Por eso te digo, entonces, en ese punto la película igual tiene cosas que son faltantes, son como piezas que tú tenés que completarlas y si no las completáis porque o no sabías o porque en realidad no te diste cuenta, igual lo siento como un pequeño defecto. La relación con su banda, ¿cachai? De hecho, una crítica que es a medias. A la banda le gusta mucho la película, entendió mucho más a su amigo después de verla, claro. Pero igual ellos tienen una crítica así. Nos mostraron en la película como una banda de hueones que en realidad como que no tiene mucha participación en toda esta historia. Y sí tuvieron mucha participación en esta historia, ¿cachai? Entonces la película tiene muchas cositas que están ahí y que uno tiene que interpretarlas. Como digo, es parte de la decisión creativa que por un lado es muy buena, pero por este otro lado igual faltan cosas. Y yo creo que de lo que estábamos hablando, yo creo que el declive más grande empieza con dos cosas. Primero, desenamorarse de su esposa. O sea, en algún momento, antes de tener un amante, él ya siente que está atrapado ahí. No sé si se dan cuenta, las escenas que están dentro de la casa son todas muy opresivas. Dentro de la casa todo es pequeño, ¿cachai? Sí. La casa no sé si es grande, nunca nos muestran las dimensiones de la casa, pero todas las tomas dentro de la casa son súper opresivas, ¿cachai? O sea, él ya está así, cuando ya está en lo que tiene que ver con el arco doméstico, ¿cachai? Cuando está en la casa, cuando está en la relación del día a día con su señora, ya ahí se ve el fracaso matrimonial, ¿cachai? Y luego viene la argolla brilla, pero como es impresionante también. Eso es hermoso. Al frente del micrófono. Puta que brilla la argolla, weón. No, y hay una escena cuando está como en el nivel como joteo con la belga, donde están los dos uno al lado del otro y él tiene la mano en el sillón y la argolla está al medio. Esa weá, maravilloso ese plano, weón. Y después viene el diagnóstico de epilepsia, ¿cachai? Que yo creo que eso a él le empezó a causar muchas más inseguridades. ¿Por qué? Porque él tenía esto de ser el frontman, ¿cachai? Y le pasó una vez que le dio un ataque de epilepsia en el escenario y después ya como que lo adoptó casi como una postura de tener este baile tan físico, por eso siempre aparece todo sudado, ¿cachai? Y que históricamente él ya trataba de que esta cuestión fuera tan heavy que si le daba un ataque de epilepsia el público no fuera capaz de identificar, no supiera, claro. ¿Cachai? Pero aún así, o sea, él tratando de colocarse esta chapa, igual él tenía que ocultar un miedo, algo de que en realidad le podía pasar algo fuerte. Él no quería estar enfrente a un público como por ejemplo en Estados Unidos y que le pasara esto. Eso a él le daba miedo, terror, ¿cachai? Y esas cosas en la película están puestas ahí nomás como pildoritas que uno tiene que agarrarlas. No te queda tan claro, aunque sí te hace un buen foreshadowing, pero no te lo explica. Por ejemplo, pienso en la escena un poquito antes de que vaya a conocer, donde se come con la que va a ser su señora la primera vez. ¡Se come! ¿Cómo lo digo? Se agarra. Atracan. Oh, qué joven me siento. Se cenan. Antes de eso, como que está con su amiguito y como que se prueban un cóctel de distintas como píldoras, así como, oh, mira, esta que dice que hace, esta que dice que hace, es que coloca esa imagen espejo de cuando el hueón, porque los hueones van a ver a una viejita con todas sus pastillas, que la van a visitar,
¿cachai? Porque saben que la vieja tiene un montón de medicamentos y la van a visitar así como a acompañarle, la viejita le sirve cosas y comen con ella. Y le roban los medicamentos. Y le roban los medicamentos, pues, weón. Y después vemos durante toda la película, sí, pues, obvio, pues. Es tremendo, es muy buen foreshadowing, ¿cachai? Como que te lo adelantan de esa forma, una forma muy inteligente. Me pasa en esa escena, y me pasa también cuando está una de las primeras veces que lo muestran en su trabajo. Y él está atendiendo a una mamá con su hija, estaban haciendo como trabajaba como en una agencia de empleo, y a la niña que estaba con él le da un ataque epiléptico y el weón queda como, para la cagada, y se acerca a verla, ¿cachai? Entonces en esos dos momentos me pareció que era muy inteligente, como adelantándote cosas pero sin explicártelas. Entonces, claro, tenés que estar atento para entender lo que te está diciendo, porque la película no te va a dar una explicación profunda y 100% de lo que te está diciendo. Entonces, después cuando agarra el papelito y coloca She Lost Control, She Lost Control, y después le coloca. Está hablando. Está hablando de eso. Y tenés que conectarlo con lo que miro para atrás. Sí, buenísimo. La weá, no, sí, esta es muy buena, weón. Sí, en verdad es bacana, es bonita. Siento que no se pierde, eso es lo que me gustó mucho. No se pierde en los flashes de la historia. Entonces, estos trasfondos, estas como matices, estas texturas, está muy bien transmitida. Además de que siento que el ritmo que lleva es un ritmo que tenés que verle igual más o menos despierto, encuentro yo, porque efectivamente hay momentos como que durmiendo no hay que los personajes no, es que los personajes son como medio, no es que sean apáticos, jajaja, no es que sean apáticos, pero es que son como medio aplanados. Voy a seguir con mi hueá profunda a pesar de tu talla, Juan Carlos. Son medio aplanados, entonces siento que no tiene como estas como subidones como de energía, ¿cachai? Pero premia mucho como el estar ahí. El notar estas pequeñas cosas, ¿cachai? Y notar estas pequeñas tallas, incluso nos reíamos en algún minuto como de bueno, el guitarrista, el que es como bueno para el hueveo, ¿no? No, el bajista, Hooky. El bajista. Peter Hook. ¿Cachai? Pero creo que esta forma como tan, no sé, es muy curioso como personaje. Yo lo encuentro muy interesante, creo que me intrigó mucho y me llamó mucho la atención al minuto, como que eso fue lo que me motivó a seguir viéndola también, y lo que me despertó harto es como que es porque no es un personaje, es una persona, que es este arquetipo, pero que es una persona que existe de verdad, que es como apático pero es muy magnético, ¿cachai? Tiene algo como en la forma en la que está como disociado o desconectado de lo que está pasando, en la que su corporalidad como que trata de adaptarse a lo que pasa en relación al contexto. Siento que además tiene eso otro, que es una historia muy de esta época, ¿cachai? Es una banda muy de la época, es una persona muy de la época, es una historia muy de la época, que yo les decía antes que me recordó un poco como si Belfast ocurriera pero sin el apoyo social y familiar, ¿cachai? Básicamente, ¿cachai? Que es como, bueno, onda, la cara B de ese disco. Pero también relaciona lo mismo que venían conversando ahora recién. No sé, tiene algo ahí como en la... No sé, creo que es de las películas en las que he visto como que la forma está muy bien elegida en relación al contenido y es coherente constantemente, ¿cachai? Como a lo largo de las veces que pasan. Siento que nada está de manera gratuita. Y hay cosas que efectivamente faltan, pero siento que es suficientemente como intrigante para despertarte el interés. Creo que nunca una película biopic va a ser suficiente para como abrir todo, sí, ¿cachai? De acuerdo. Claro, entonces esto es suficiente como para que te metáis es esta película que después termina la película y te metías a Wikipedia, te metías a buscar cosas, llegáis a documentales, llegáis a ¿cachai? Y es como si estos buenos fueran suficientemente clever lo que hacen las biopic. Ese es el tipo de película que harían para que la gente como que enganche como con el material musical de fondo, pues, ¿cachai? Sí. Porque al final lo que pasa es que como que para los lolos entendí el lore. Eso es lo importante. ¿Cachai? Como que... Dijimos lore, aguanta. Oye, es cuático como esa apatía, y como yo siento como que baña a toda la película, porque como lo mencionábamos antes, como que no es como no haya momentos de humor, no es como que no haya tallita, no haya chistecitos, existen. Y momentos que igual son chistosos, así como que son buenos chistes que en una película con otro tono funcionarían y sacarían una carcajadita, sacarían una reacción, pero las mismas personas de esta película no reaccionan, porque deciden no reaccionar, porque esa es su naturaleza. E incluso hay algunos personajes que en su naturaleza no son tan planos como menciona la Fran. Pues está, por ejemplo, el tipo que los firma para su primera disquera, que era este presentador de la tele, el Tony Wilson. El manager también, pues. Entonces Tony Wilson es como una personalidad mucho más grande, lo lleva a la tele, ¿no? Aquí no pueden decir grosería y la weá, pero como que
al relacionarse con Joy Division se ven obligados a bajar un poco, ¿cachai? Se ven obligados a entrar en una línea que es la línea propia de la banda, la línea propia de la película. Y claro, y el personaje del manager es con el que más es notorio, porque ese es un tipo que claro, que está como empujando la máquina, ¿cachai? Ya, yo voy a conseguirte los shows, yo voy, cuando sus conversaciones, cuando conversa con Debbie y tiene a Ian en la casa, esa conversación, esos 3 minutos los ponía en otra película de otro tono y es para cagarse la risa, ¿cachai? Pero lo veía aquí y es una tragedia, ¿cachai? Entonces, toda esa como estabilización es una decisión creativa, es una decisión artística, está súper bien lograda, pero es difícil, ¿sí? Es difícil estar durante las 2 horas de la película en esa sensación. Oye, a mí en esas decisiones hay otra cosa que me parece súper interesante y es tratar de contenerse en cosas que son súper interesantes y que podrían haber alargado la película, que las podrías haber contado porque son parte de la historia de Joy Division y de esa época, y no las cuentas, no las profundizas. Porque tú mencionaste a Tony Wilson, que fue una figura clave en todo lo que rodea a Joy Division desde su inicio, o sea, desde el momento en que Ian Curtis lo encara, ¿cachai? Oye, sabéis que tenéis que hacernos, tenéis que mostrarnos, ¿cachai? Pero no solo como el impulsor del Factory Records, que era que era su sello, que era donde reunía a todos los artistas y los mostraba, sino que era una especie de catalizador cultural en ese Manchester, ¿cachai? Manchester. En Manchester. Es la movida de Manchester, algo muy interesante que en algún futuro me gustaría que lo conversáramos a través de otra película que está relacionada con esto, que es 24 Hour Party People. Sí. Que es otro tono de película, es así, es una comedia y ahí se trata toda esta parte. Y Tony Wilson es como el eje central en esa película. Acá él podría en algún momento tomar un rol protagónico, ¿cachai? Porque está haciéndose parte de la historia de una de las bandas más famosas de la época, ¿cachai? Y la película no lo toma por ahí. Muestra una anécdota que yo no encuentro una anécdota muy buena, que creo que es la única anécdota que se muestra de una forma jocosa, que es la de firmar el contrato con sangre, ¿cachai? Sí. Porque él le dice, oye compadre, mira, ¿cómo te explico que yo soy tan responsable con mis palabras que si querís te firmo el contrato con sangre? Y lo hacen firmar el contrato con sangre. Y una anécdota que no se sabe hasta el día de hoy si es real o no. Hasta que se desmaya el pobre weón, Claro, que no tiene que marcar la última vez. Weón, es muy buena esa, ¿cachai? No se sabe a ciencia cierta si esa talla fue así o no, pero dicen que algo sucedió, pero lo que quiere representar toda esta interacción es que este compadre, más allá de, como te decía, de hacerse como de contrato y hacer esto como un negocio, él lo que quería era impulsar el arte, ¿cachai? En esa región. Y lo logra de esa forma, no solamente con ellos, ¿oh? Sino que con todas las otras bandas que firmó para su sello, porque la idea de Tony Wilson no era apropiarse de los derechos musicales de las bandas. De hecho, no sé si se dieron cuenta, en la película le dicen, yo no voy a ser el dueño de los derechos de la música, sino que vamos a hacer 50-50 en el negocio, ¿cachai? Y eso después, esto ya parte de otra conversación, a él le pasa la cuenta, porque después se dieron cuenta que Factory Records no tenía derechos de ningún artista cuando él quiso vender. No era rentable, pues no servía para nada. Pero la figura de Tony Wilson es súper importante y claro, es muy loable que no le dedicaran más tiempo, porque es el mismo tipo que después, a finales de la década de los 80, uno de los principales impulsores de la movida Manchester, no con N, sino con D, de Matt, de loco, de donde salen los Stone Roses, sale Happy Monday, salen los charlatanes. Eso es lo que te estaba diciendo, que está muy bien contada la historia de 24 Hour Party People. Sí, pues eso, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, todo eso que él fue como un gestor cultural, un catalizador cultural de la música en Manchester a fines de los 80, lo hizo mientras era propietario de una discoteca con los miembros de New Order. Los miembros de New Order es la banda que crearon el resto de los músicos de Joy Division después del suicidio de Ian Curtis. Entonces les quedó esta relación, ¿cachai? El weón hizo tan buena amiga y tuvo una relación tan limpia, tan transparente con ellos, que siguieron relacionándose en cosas de proyección musical décadas después. Esto es lo que encuentro que es muy brutal de la película, porque siento que esta es la idea, como esta discusión, ¿verdad? Como el despertar ese interés en una persona que fue tan influyente como en un periodo tan corto de tiempo. A mí eso es lo que decía Juan Carlos, que me llamó mucho la atención, como el poco tiempo de actividad de Ian Curtis y lo influyente que fue.
Siento que en ese sentido, o sea, no sé si hay como un parámetro para medir como efectividad o por qué se crean las biopic. También uno podría entrar a esa discusión así por qué tenemos que contar esta historia. Pero si es por esto, si es para conocer la historia, si es para poder como adentrarte un poco en la experiencia de día, me parece súper exitosa esta película, no sé, desde un punto de vista artístico, porque es como coherente el mensaje con la forma en la que lo transmite, sino que además logra despertar el interés, logra despertar como esta mística un poco también alrededor de eso, un poco lo que hablamos del baile, ¿verdad? Como cómo logró él lidiar como con esta intranquilidad, y que tú después también las veías después en las canciones. Y siento que hay una cosa también muy intrigante siempre en estas biopics, que para mí por lo menos es algo que me llama como a leer biografía en general. A mí me gusta tanto la biografía, es como saber el porqué, saber como las influencias, saber de dónde viene. Yo digo, cuando una película es capaz de como mostrarte eso, despierta un poco como, o sea, como que conecta con esa mística en general de aterrizar a estos como artistas y hacerlos como personas humanas del día a día, pero entender de dónde vienen. Y por lo mismo también entender como la potencia que tienen y cómo es una influencia para otras generaciones y para otros momentos musicales. Puedes caer en una espiral bien heavy con esta cuestión, porque esta película a ver, si esta película es la puerta de entrada para Joy Division y esa movida, de partida, Joy Division es una banda que en ese momento, estando vivo Ian Curtis, publicaron un solo disco y el segundo disco es póstumo, o sea, lo estaban grabando y a una semana antes de publicarlo se suicidó, entonces es póstumo el disco. Y tiene esos dos discos nomás. Entonces es como re fácil entrar en la discografía de Joy Division y puta, a título personal te diría que son dos discazos porque son todas las canciones buenas de ambos discos, ¿cachai? Y tienen otros singles sueltos que no están en estos dos discos y sería, ¿cachai? Pero además de eso, después podéis ver toda la ramificación de artistas que están influenciados por esto. Y eso es lo potente, porque tal como decís tú, o sea, como un weón y una banda que estuvieron tan poco tiempo activos influenciaron tanto la música hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy y no lo voy a hacer porque probablemente me voy a ir en la volada, pero la cantidad de artistas que tú podías hacer la genealogía y darte cuenta que están a 2 pasos de Joy Division y que hoy día suenan de alguna forma con estos patrones repetitivos. O sea, si yo te digo Franz Ferdinand, vayas a tirar 2 líneas y te vas a encontrar con Joy Division. Sí. ¿Cachai? Y así, y te va a pasar un montón de veces. Es demasiado influyente esta banda y no puedo dejar pasar, Fran, porque creo que nos vamos a extender mucho rato en la conversación si es que no vamos profundizando en otros temitas. A mí me llamó profundamente la atención el diagnóstico. Yo no sé qué sería ese diagnóstico hoy en día, porque el diagnóstico, el minuto al que a Ian Curtis lo diagnostican, ¿cachai? Yo creo que en la película se transmite demasiado que eso lo golpeó mucho, la cara que tenía, cómo lo iba a enfrentar. O sea, en el fondo es como que en ese momento se paró en un abismo y no supo cómo resolver lo que venía después. Pero ¿cómo es ahora? Porque en ese tiempo la epilepsia, este compadre el médico le dice, mira, sabes que vamos a partir con estos medicamentos, pero después vamos a probar con otro porque esta cuestión es prueba y error. Se lo dice tal cual. O sea, es bien, a mí me llamó la atención y me sorprendió porque uno igual dice como ya los años 70 está hace nada, pues, ¿cachai? Pasó hace poco tiempo, pero efectivamente la medicina ha avanzado de manera exponencial, entonces ahora tener una epilepsia no es ni siquiera un diagnóstico que a menos que sea algo como que tenga muy difícil manejo, que te signifique como una dificultad o una limitación como muy marcada para tu funcionalidad, para tu día a día. Muchas son diagnosticadas en infancia o en adolescencia, entonces como que se ve tan temprano, se logra manejar con medicamentos, y a veces hay pacientes que remiten las crisis por años, ¿cachai? Y a veces tienen algunas como cosas en particular, no sé, infecciones, la gran mayoría como irregularidades en el sueño, que es igual algo que también efectivamente se nombró bien en la película, el abuso de sustancias, drogas o alcohol, y en la suspensión de los medicamentos, los que son muchas veces las causantes de las descompensaciones, pero tan así como, me pareció a momentos como casi medieval, como si uno ve realmente como cuadros de niños de medievales para atrás. Esta representación de la esquizofrenia eran como niños endemoniados, eran como poseídos por el diablo, ¿cachai? Entonces sentí que era muy impresionante porque viéndolo representado de esta forma parecía algo más cercano como a esa época que la medicina actual. Ahora no es una limitación, ahora es una cosa que se trata de manejar como con la menor cantidad de fármacos posibles, porque efectivamente son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios como comenta en la película, alta somnolencia,
subidas de peso, náuseas, cosas así. Entonces se trata como de manejarlo de la forma lo más simple posible, pero no es una limitante. Entonces para mí también fue curioso ver, y creo que hablé un poco como del gap de la época, que este diagnóstico haya sido tan limitante. Era como medio extraño, y creo que ahí a lo mejor puede ser como un juego en contra esta escena donde Ian Curtis ve como a esta mujer que convulsiona, y que es súper curioso porque ella tiene como, yo no entendía por qué tenía como este casco, que yo pensé que como que, no sé, hacía como lucha greco-romana y se le había olvidado sacarlo, no tengo idea. Yo tampoco había entendido al principio. Y es porque convulsionaba, pues entonces como convulsionaba tenía este casco puesto para que cuando cayese y convulsionara no se golpeara la cabeza. Entonces te habla un poco también como del desconocimiento de la época, como de enfrentar la problemática desde la reacción y no como desde el tratamiento. Pero creo que es muy potente, independiente del diagnóstico en sí, porque ahí tú dices un poco, claro, como que él adopta como este movimiento, este baile, como para poder hacerlo pasar de manera un poquito más parecida y como que pasar un poquito más piola, pero creo que es un ejemplo de cómo él se tuvo que enfrentar como a lo mejor a su mortalidad muy joven. Yo creo que ese diagnóstico se puede haber reemplazado por cualquier otro, ¿ya? Narrativamente hablando, o sea, eso es lo que tenía él, ¿cachai? Pero si yo lo hablo desde el punto de vista como del arco de su personaje, siento que eso es lo que le afectó profundamente, ¿cachai? Como darse cuenta de que, porque al final en algún momento de la película, y siento que por eso lo manifiestan así, él como que le hace un seguimiento en qué estaba la pega de esta niña que había postulado y se da cuenta que ella falleció. Sí. Entonces como que se da cuenta de que él se puede morir, ¿cachai? Entonces de que estas cosas que siente, esta sensación como que es muy adolescente en su búsqueda, no en el sentido de ser un cabro chico, sino en el sentido de cuestionarse, de reflexionar, pero también desde los pocos recursos, desde el estar como en lugar estacionado, tiene como una cosa muy propensa, encuentro yo, como la depresión, que es como el darse cuenta de las cosas que tienen que cambiar y que están mal, pero no tener la posibilidad de cambiarlas. Está como un poco estancado en eso, y si tú a eso le sumáis como la certeza de que se puede morir, ¿cachai? Por esta patología que tiene, te hundís, porque ya lo perdí un poco como esta como visión tan soñadora de la vida para adelante. Y también tiene sentido de que las propuestas que él tiene en relación a casarse, a tener hijos y qué sé yo, surgen en los momentos como de mayor euforia, ¿cachai? Cuando van a grabar el disco, cuando está como contento con su pareja, cuando acaba de ir a ver a Bowie, ¿cachai? Como cuando hay momentos como de exaltación, aparece la idea de como de crecer, de proyectarse en futuro. Pero en otros momentos como que choca un poco con esta realidad, que es una realidad que es muy, que lo aísla, ¿cachai? Debbie cuida a la guagua sola, está todo el día con la guagua, él tiene como su trabajo afuera, y el tema de la banda, que efectivamente es algo que es lo que quiere hacer, pero tú después decís como, es algo que realmente le trae como felicidad, está como muy disociado de esa emocionalidad, es como un cabro que siento yo que está así como bien deprimido, pero en relación a como sus circunstancias, ¿cachai? Tú después veías a los papás y veis como la situación de vida que traen, es muy. Yo hace poquito tuvimos una capacitación en mi trabajo para el personal del hospital sobre suicidio, y es muy representativo toda la secuencia como de los últimos, no sé, 20 minutos de la película, en la forma en la que él de manera simbólica se va despidiendo de su entorno, ¿cachai? Se saca el anillo, vuelve a la casa, vuelve a la misma dinámica, se aleja de esas dinámicas como volver a la casa de él, decide como en su propia casa como cometer el suicidio, ¿cachai? Bueno, pero yo me imagino que así funciona. No, la depresión debe funcionar de esa forma, porque en la película te va mostrando la sumatoria de cosas que le pueden estar pasando a Ian Curtis, que van sumando a su cajita de depresión, ¿cachai? Que al final pesa tanto que lo termina ahogando. Y el tema es que Ian Curtis, algo que presenta la película, no habla nada. Lo dicen como 3 veces en la película, o sea, raro sería que hablara. Él, por ejemplo, nunca trata el tema con su esposa no tiene ninguna conversación sobre su enfermedad. Lo único que ella le pregunta, ¿te tomaste la pastilla? ¿Estáis bien? Y sería. O sea, él no trata ningún tema. El tema de la epilepsia no lo trata con nadie. Todo lo que tú estás describiendo, en el fondo, es pararse en un instante de tu vida, ver que tienes una enfermedad y que esa enfermedad tiene un montón de consecuencias, y no tener información, no tener con quién hablar, no saber nada, ¿cachai? Solamente imaginarte los peores escenarios. Y eso es lo que le pasa, lo que siento que le pasa. Todo lo que él siente que tiene, se está destruyendo su familia, ¿cachai? En la banda, a la banda le puede ir mal por mi culpa, ¿cachai? No sé, puede tener
Como la colapso en el posibilidad de escenario. crecer, también la posibilidad de que el fallo sea de más arriba al final también, como que sea más gigante. Yo encuentro muy potente eso y por eso también me llama la atención como estas bandas de músicos que, o sea, ver Linkin Park, que tú dices como onda, como que históricamente como suicidios, como con problemas de salud mental, siento que, y esta es una problemática, una cosa que despierto yo porque siento como que, no sé, me toca como desde el punto de vista de mi pega y todo, pero siento que es un pool de personas que empatizan con la problemática pero que no tienen salida, ¿cachai? Se reconoce el problema y se reconoce el sufrimiento, pero ¿a dónde lo llevamos? ¿Cachai? ¿Dónde lo canalizamos? ¿Dónde reciben ayuda? Sigue siendo un sufrimiento muy solitario. Y eso yo siempre he encontrado curioso como de esta beta emocional que a veces apela como a un público más masculino, pero que se vive en solitario, ¿cachai? No sé si ustedes hablan de esto, si ustedes hablan de las letras de Chester, ¿cachai? O cosas así como que esto pasa. No, la mayoría de los hombres no hablan de eso. Son pocos, igual los que están dispuestos a mencionarlo, o de repente lo hablan, pero no lo internalizan. Lo hablan como un agente externo, como a este tipo le pasa esto, pero esto le pasa a ellos, no le pasa a nosotros, ¿cachai? No te pasa a ti. Entonces, claro, es muy complicado y especialmente en esa época. Por la gente de esa época, sí, no lo vaya a mandar a terapia, porque, ¿cachai? No existía. Eso pensaba yo también, decía como chucha, weón, no hay nada que ofrecer a esta altura. Claro. Ese periodo como de hipnosis, igual como donde le hacen, que es como lo más parecido, ya se veían como a tipos de esta suicidabilidad, porque está como a raíz de este colgador, como que ya veíais que venía. Y eso también es otro foreshadowing que también hacen en la película, cuando te muestra, antes de que efectivamente el tipo se suicide en su casa, te muestran el aparato que ocupa arriba, te muestran cómo funciona, te lo van adelantando, en la escena de la hipnosis. Tiene una cosa también como muy... que es como... y se convirtió de cierta forma como en un ícono, como en un meme, que es un poco lo que decía el Juan Cante, que Ian Curtis en esta película es como el single tear motherfucker, como que el weón de la señora va y le dice, ¿y quién es Annika? ¿Quién es esta mujer? Cuéntame. Y el tipo no dice nada, lo único que se queda callado y le cae una lágrima, una sola, así por la mejilla. Porque eso es lo que es una imagen tremendamente fuerte de cómo se enfrentaba a las cosas. Se quedaba callado, se le salía una cosa, pero nada más. Y después se la comía y eso lo iba matando. ¿Cachai? Oye, mencionaste un punto que hemos dejado fuera en todos estos elementos que le producen depresión a nuestro héroe. De hecho, no está presentado como héroe bajo ningún punto de vista. Es que sí, pues, o sea, de hecho, una de las fortalezas de la película es que no se presenta, no se romantiza a este héroe musical de esa forma. No, el conflicto emocional de conocer a su amante, ¿cachai? Como esta subtrama que introduce a esta, ustedes dijeron periodista belga, no era periodista, bueno, era una groupie que trabajaba en una embajada. Y era su hobby el periodismo. Y yo siento que de alguna forma está bueno igual el gancho, ¿no? Como para que te dejen entrar al backstage. No, yo soy periodista. Ahora no se puede, pues bueno, hay que andar con credenciales y toda la weá. Claro, y tiene que estar acreditado. Era otra época. Tenés que estar acreditado. Pero podéis tener un podcast. Ah, está bueno eso, ya, bien. Entonces, yo lo veo que igual representa como una vía de escape intelectual y emocional en ese momento de la vida de Ian, que estaba en otra, y estaba saliendo mucho de la casa, ¿cachai? Y también necesitaba esta, no sé, inspiración para componer sus letras, etcétera, ¿cachai? Se conocen, ¿cachai? Bueno, tienen este romance y después pasa todo esto a ser como bien insostenible desde el punto de vista de él. Otro punto a sumarle a su depresión. No sabía qué hacer, ¿cachai? No sabía estar enamorado de un amante, no sabía qué hacer con su esposa, volvió donde su esposa y decía, oye, quiero estar contigo, ¿cachai? Ya la voy a dejar, iba donde ella y no la podía, ¿cachai? Entonces tenía un drama que... Yo siento que esta película, ahora entiendo por qué me gustó tanto, pues, Juanca, bueno. A mí yo tengo una cosa como... Yo trabajo en salud mental y hemos hablado un montón de veces y yo soy médico, bla, bla, bla. Pero a mí hay una weá como que me intriga mucho, a mí, la gente en general, pero me intriga mucho como el cerebro del hombre, como cómo piensan, cómo sienten, porque es distinto a cómo sentimos las mujeres, ¿cachai? Y como que cuando uno se da cuenta que no vamos a sentir igual y no vamos a expresarnos igual, tratar de entender cómo lo hacen, para mí personalmente es muy intrigante. Y creo que eso como que esta película me dio como destellos de eso. Porque en un momento yo me decía como... esta como fantasía del amante que no tiene ninguna responsabilidad en lo cotidiano, entonces puede ser la musa, ¿cachai? Puede ser como de la que hablo como de cosas intelectuales, pero igual quiero lo cotidiano. Es que como llevo a una sola persona
ambas fantasías, ¿cachai? Esa weá encontré muy, muy intrigante, como que sea una cosa que efectivamente tiene relación con la época, pero es una cosa que sigue vigente ahora, ¿cachai? Sí. ¿Cómo integro Sí, todo el rato. ambas ideas de mujeres, ¿cachai? Eso lo encontré muy interesante también. O sea, es una bola mía, pero siento que está planteado igual en la película. No, yo estoy de acuerdo. Datito que les puedo contar de esto, y conectándolo con la teoría que planteaba al principio de que la película nos quiere colocar al lado de Ian Curtis y no al lado de todo su mundo. Este personaje, que obviamente es un personaje descrito y sacado del libro de la viuda de Ian Curtis, no se cuenta nada acá de realmente cómo fue la relación de Ian Curtis con ella y con la esposa, porque finalmente era un triángulo amoroso. Hay cosas que pasaron y que acá en la historia ni se cuentan, para no dramatizar de más o de menos, o no contar cosas que te puedan colocar como de un lado muy radical. Por ejemplo, entiendo que esta mina, a Nick, llamaba en horas que no corresponden a la casa a la Deborah. Lo cuenta ella. Yo me quedé esperando esa escena cuando por fin se comunicaran o se encontraran. Yo decía, aquí va a quedar claro, y no lo muestran. ¿Cachai? No se cuenta que este compadre creo que tuvo un primer intento de suicidio. No sé si tuvo un intento de suicidio o escribió una primera carta de suicidio. Se trató de suicidar mediante sobredosis, creo. Y en esa carta no menciona a su hija, o sea, no se despide de su hija, nada de eso. Le dice a Deborah que le diga a Nick que la ama. Cacha, pues. Y esas cosas no se presentan en la película para que tú no tomes esta postura así como radical de decir, este weón era un conche sumario, ¿cachai? O la mina también era no. Es como que tratan de evitar esos conflictos, pero que no es que estén ocultos, sino que sencillamente evita ese camino, te cuenta una historia que es un poquito más de observador, imparcial. Sí, pero igual o sea, está bien, es una buena forma de demostrártelo. Pero igual uno que hay con esa sensación es lo que decía la Fran delante, como que estábamos hablando y como a mí me costaba conectar con Curtis en la película. Creo que no es el objetivo, creo que no es un personaje para empatizar. Pero por ejemplo, en esa escena en particular, donde el weón sale al teléfono mientras está lloviendo y llama a Debbie y le dice, le dije así como, ahora sí la voy a dejar, se devuelve a la casa y de nuevo le da un beso y yo, este concha es su madre. Así que, qué rabia, weón, ¿cachai? Sí, por eso te digo, esas cosas siguen estando, ¿cachai? Así, el actuar como conche su madre del weón está, ¿cachai? Pero no quiere radicalizar, no quiere seguirlo subrayando con otras cosas, porque lo podría hacer porque la historia está, ¿cachai? Sí, podría haber sido más así, podría haber tocado más esa tecla y no se contiene. Yo lo que tú decías en un minuto, como este conflicto esperado como entre la mujer y como el amante, es como que al soltarlo, siento que también lo hace como más real también, como evita como esta weá como hiper dramatizada, como hiper como sensación como de resolución de conflicto y como de la frase perfecta, y no, incluso me pasó en un minuto que me sorprendí a mí misma viendo que después de la escena del suicidio, cuando llega Debbie a la casa y lo ve, sentí, esta weá me llamó mucha atención porque yo dije como, la weá mal actúa. Y después dije como, ¿cómo actuáis tan bien en esa situación? Como que es una cosa bien, que es una buena reacción, ¿cachai? Como que después de esa reflexión, porque dije como, ¿cómo puedo juzgar cómo alguien reacciona o no reacciona? Porque es una weá tan personal, ¿cachai? Que siento que el verlo de una manera distinta, que fuese dramática, pero no sobre dramatizada, me parece la weá más natural que existe también. Sí, y una escena, una forma de mostrarte ese momento tan dramático de una forma más dramatizada habría desentonado con el resto de la película. Por lo mismo que habría pasado si te mostraran un enfrentamiento entre Debbie y Annie, ¿cachai? Habría sido muy discordante con el resto de lo que te contaban. Aún así, esa escena cuando te deciden como dejarte la cámara afuera de la casa y te muestran solo a ella entrando y saber lo que va a pasar, ese grito es desgarrador. Desgarrador, pues, ni que la guagua esté. Es tremendo. Así como, y después, cuando toma la guagua en brazo, alguien, ayúdeme. Bueno. Que es como, volviendo a Seven, es como cuando el John C. Reilly dice como, somebody do something.
en el helicóptero, porque es como que alguien, no sé, que llega algún Sí, weón por y favor. resuelva esta Ya, weá, es que ¿cachai? ahí la película igual es maldita porque tienen esta discusión en que ella le dice, ándate, ¿cachai? Ya mañana no voy a estar. Sí, Y no era esa forma de no estar, pues, weón. sí, pues, o sea. Ahora, yo creo que el weón sí se No quería entendió matar a qué se refería. ese día en la noche, pero como funcionó, cagó hasta el día siguiente nomás. Incluso ese llanto y esa frustración cuando el weón despierta es como puta la weá. Como hasta para esto me limitó mi enfermedad. Así lo interpreté yo. Ah, mira. Como que el weón fue con esa. Porque a ver, una weá como media simbólica también de como ir a la casa, ¿cachai? De ir a su espacio, de ir al lugar que fue de ellos dos, ¿cachai? Donde escribió las canciones, donde lo habitó. Donde estaba además esta weá con la que se quería colgar. Como que hay una cosa media simbólica ahí. Y siento que estaba toda esta intención y apareció la convulsión de la nada. E incluso en este contexto le quitó poder, ¿cachai? Entonces eso sentí en un momento como que reforzó más la sensación de decir como ya basta, se acabó la weá. Yo lo encontré muy potente en la representación y en general me recordó mucho, pero tiene que ver también como la forma en la que está grabada a toda la narración como este suicidio de la madre del personaje de Stellan Skarsgård en Sentimental Value. Ajá. Me recordó mucho a eso, como a la inevitabilidad de la tragedia. Mira. Mira tú. Sí, me hace sentido. Oye, como para ir cerrando, creo que hemos pasado por todos los estadios de la película, ¿no? Sí, de todas maneras. En resumen, ¿les gustó entonces? Yo Buena. En algún momento tuve miedo que no les gustara porque creo que igual siento yo que es una muy buena película, pero hay que conectar con ella. Hay que saber conectar con la película. Estuvo buena y durante esta conversación creció un poquito en mi corazón también. Qué bueno. Sí, pero yo creo que fue sorpresivamente como... Me gustó de lo sorpresivo y como que fue bonito igual, porque siento que me reforzó como estos espacios. Al final hay un meme muy bacán de Paul Thomas Anderson que sale como con un cartel que dice como People who show you new films are important. Así como, sí, ¿cachai? Y es brillo porque son cosas que uno de repente no vería y ojalá este podcast y que lo escuchen y que se lo manden a otras personas sirva como un poco una forma también de abrir esos escenarios porque hay cosas que tienen que ver de repente con el cine que es como la experiencia humana. Hay weas que uno experimenta en el día a día y hay weas que uno experimenta a través de las películas, pero creo que te abren un poco como este espacio de reflexión. Así que yo creo que fue eso, yo creo que eso es lo que me gustó, como sentir que una película estaba como hablándole a esas reflexiones que yo tengo de repente y te hace sentir un poquito acompañado, pero también te hace sentir como de que esto es parte de lo humano también, ¿cachai? Nadie es tan singular, nadie es tan distinto, todos en algún momento nos planteamos weas parecidas y eso... A pesar de lo solitario que puede parecer esta película, tiene como un mensaje, en este podcast por lo menos, como de comunidad. Sí, es Oye, cierto, yo un poco por eso también es como lo que me interesa de hacer podcast, lo que me motiva, que de repente podemos pasar por etapas bacanes, por etapas no tan bacanes, pero sí podéis recomendarle y podéis hacer llegar a alguien a una película que te parece interesante por X o Y o Z motivo. Creo que ha pasado igual, creo que hay gente que se ha dado cuenta y eso es lo rico, me hace sentir que soy esa persona para la que Paul Thomas Anderson le escribieron ese cartel. Así Exacto. que aguante, en ese sentido aguante un poquito de la comunidad y si están llegando a esta parte ya cerca del final de este episodio, de esta conversación, coméntenos qué les parece, coméntenos la película, coméntenos su canción favorita de Joy Division. Ojalá no sean puros Love Will Tear Us Apart, que nos manden más cositas y hacemos una playlist emo dark depresiva. Netflix debe tener los derechos a esa canción porque las conozca en serie por medio. No, que también quiero que sepan que hay un grupo de WhatsApp que se llama como, no son musicales, pero son películas de música, básicamente, donde hablamos de películas de música y tanteamos este tipo de como temática, así que si usted tiene una película en relación a la música de la cual le gustaría escuchar un capítulo de este podcast, plantéela en los comentarios. Sí, totalmente. Y puede que hasta ya la tengamos ahí en carpeta. Claro. Oye, yo quiero hacer un pequeño homenaje a Ian Curtis. No sé si va a resultar, pero mira, es que a ver, para mí hay algo profundamente inquietante al escuchar las letras de Joy Division, que en realidad lo puede ver cualquiera, y si uno pone atención las letras que son oscuras, yo no sé inglés, pero o sea, las letras tú las puedes traducir, las puedes entender, no son letras extensas y complejas, son frases bien simples, por así decirlo de alguna forma, suenan demasiado claras, son súper directas las letras, y fue como si Ian hablara un idioma que
de verdad siento que nadie era capaz de entender en su momento. Cuando Ian Curtis canta en Digital, I feel closing in, day out, ¿cachai? Como que no era una metáfora bonita, no era una canción solamente eléctrica, ¿cachai? Era mucho más. Estaba escribiendo una sensación física, mental, permanente, todo el rato. Mira, al escuchar las letras y escucharlas todas, es como una sensación que se repite. A mí ahora, después de haber visto esta película un montón de veces y prepararme esta conversación, es como que me aprieta, ¿cachai? Como que una sensación que es súper difícil de que se vaya y me hace entender que la depresión no es una cosa, la depresión es un conjunto de cosas. Y muchas veces la depresión termina siendo un estado permanente. Y uno desde afuera tiende a pensar que es fácil, que la autodestrucción es como una weá, ¿cachai? Viene de una decisión. Y la verdad es que no es de una sola decisión, son muchas cosas las que te tienen que pasar para que llegues a esa parte. Lo penca normalmente ocurre en silencio, sobre todo a los hombres, compadre. Mira, en paralelo te pueden estar pasando hartas cosas mientras tu hija todo siente que está bien, puta, hay veces que no es así. Y, puta, no voy a poder terminar. La verdad es que siento que esta película termina siendo un reflejo de lo que viven muchas personas, y yo siento, cabrón, este capítulo a todos los que lo pueden estar pasando como el hoyo, que pelean todos los días. Sí, voy a tomar lo que está diciendo. Sin hacer ruido. Y tienen que pelear igual. Hay que es durísimo. Igual, eso se siente, es cierto. Se siente un montón. Por eso yo creo que es importante como darle esos espacios también a las masculinidades. Por eso a mí me intriga tanto y como que me llama tanto a darles esos espacios. Creo que la música a veces como... Y esta como historia trágica de la música hace que pareciera ser que el desenlace final siempre es la muerte, ¿cachai? El sufrimiento. Cuando la música o estas experiencias te hacen sentir básicamente de que la posibilidad de comunicar y de expresar y de sentir es igual de potente en los hombres que en las mujeres. Lo que pasa es que no tenemos un espacio como preparados para recibirlo. Ojalá este podcast también sea de esta manera, o esta reflexión sea un espacio como para abrir esas conversaciones. Creo que es importante como desafiar esas como ideas preconcebidas de qué es lo que el hombre puede o no puede expresar y puede o no puede sentir. Porque si estamos hablando de chiquillas, y esto es un mensaje para ustedes, estamos hablando de feminismo, tenemos que hablar también, o de machismo, tenemos que hablar de lo que significa para ellos. Entonces, una responsabilidad también soltar un poco la mano ahí y acompañarlo y darle los beneficios que tenemos nosotras de poder como llorar y sentir las cosas, para que ellos también sientan que lo pueden hacer de una manera como acompañada. Yo me llevo un poco eso, y te agradezco mucho, Juanca, por esa reflexión inicial, porque creo que va a tocar hartos corazones. Sí, qué lindo. Hay que aprovechar, hay que tratar de acompañarse, de apoyarse. Me toca desde el lado de los hombres. Creo que últimamente, los últimos años, sí han habido más instancias, sí han habido más voces, sí han habido más intenciones. Hay, no sé, hay luchadores de la UFC que dan awareness, dan avisos sobre hablar sobre la depresión, sobre cómo puede verse. Cómo puede esconderse la depresión en los hombres y lo difícil que nos es conversar con nuestros amigos, lo difícil que es de repente como en un hola, ¿cómo estáis? Estáis escondiendo tantas cosas que no eres capaz de hablar. A mí me pasa mucho que de repente simplemente necesitáis compañía, no para contar tus cosas, sino que simplemente necesitáis que alguien esté ahí para ti, y mucha gente se priva de eso. Entonces, un mensaje de apoyo, un mensaje de ayuda, de que los oídos están, de que los hombros están para apoyarte, y puta, sí, es terrible la vida, pero también es bonita, también es bella. Hay belleza en las letras de Joy Division, pero no todo es belleza, y eso también es importante verlo, porque sin lo feo que sería lo lindo. No queremos como hacer un fomento del positivismo tóxico, y a lo mejor como recomendación hoy día no vamos a recomendar una película o un podcast. Yo quiero recomendar el último disco de Jorge Drexler, que todos esperábamos que se llama Taracá. ¡Ay, qué fome! Sale, porque voy a coger el fin de semana y estoy muy contenta. Todos esperábamos que este fuera un disco que a lo mejor hablara de la pandemia, porque él no habló de la pandemia en su disco anterior, o habló muy poquito. Pero hizo un disco a raíz de lo que es como conectar con las raíces, conectar con las personas. Se llama Taracá, búsquelo en Spotify, y tiene una canción que habla mucho de lo que dices tú, que dice como
chucha, se llama ¿Qué será? La canción. Y hice una parte donde dice como, bueno, habla de la vida, habla de las dificultades que tiene, y una frase que es muy bonita que dice como vivir y no tener vergüenza de hacer morir, cantar y cantar y cantar, la belleza de ser un eterno aprendiz. Entonces, Bien. hay cosas que nunca vamos a poder como encontrar y podemos encontrarle como el lado bonito, pero creo que hay espacios como la música, como el cine, como las artes, que efectivamente nos conectan con esa emocionalidad y es importante encontrarlas y canalizarlas y que sean un espacio de conexión con la emocionalidad y ojalá encontrar también personas alrededor de uno que no solamente canalicen eso, sino que nos ayuden como por comunicarlo y por llevarlo como algo que nos haga mejor. Les mando un abrazo muy gigante a todas las personas que estén escuchando esto. Qué rico que hayan llegado hasta esta parte. Le quiero mandar un abrazo gigante también a mis copanelistas, No. Pablo querido y Juan Carlos de mi corazón, que lamentablemente la distancia nos separa hoy día, pero que ojalá les pueda dar un abrazo en persona. Y no sé si tenemos más palabras al cierre. No. No, yo, Control. la última. ¿Cuántas veces alguien que está cerca de nosotros está diciendo algo importante y nosotros simplemente no estamos entendiendo bien? Hay que poner atención. Eso. Exactamente. Chao. Bueno, los queremos mucho. Abrazos, besitos. Avísenos, contáctenos. Contacto con las personas que les quieren y que les importan también. Y vamos a dejar el número, como dejamos en el inicio también, del fono de Salud Responde para poder pedir más ayuda en caso de necesidad. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Peguen sus tembleques.